metálicos y ahora ya con el tema nanotecnología aplicada, accesible, eficiente y lista para transformar sus productos, vamos a llamar a Óscar Gainer, que es el director de Nano Brasil. Óscar, bienvenido. Óscar también es un gran aliado, ha hecho presentaciones en FEIPLAR, FEIPUR. También es un placer contar contigo una vez más aquí en el panel grafeno y otros materiales nanotecnológicos. ¡Qué bien! Muchas gracias, es un placer, el placer es todo mío y les voy a intentar explicar a todos los que nos ven de una forma fácil qué es la nanotecnología y cómo podemos trabajar juntos. Ya vemos tu presentación. Muy bien. Quisiera empezar con una frase que ya la utilizamos para PU, polímeros, PU inteligente, verde, sostenible y saludable. Me parece muy importante que la gente primero sepa que la nanotecnología es un regalo, ya no es un futuro, es un presente. Veo que la nanotecnología, y llevo hablando de ella hace 8 años, ya no hace falta hablar de eso de esta forma. Podemos también, cuando hablamos de nanotecnología aplicada, porque esta empresa puede aplicar un producto, entregarle un producto al cliente que trabaje y que ponga nuestro producto en su producto, ya con la nanotecnología y con las características que nos pide. Siempre empiezo contándole sobre la nanotecnología. ¿Qué viene a ser la nanotecnología y de qué tamaño estamos hablando? Entonces, fíjense que un átomo, una molécula, tiene como 0,1 nanómetros. El ADN humano tiene como 2,5 nanómetros de espesor. Una hemácia, una metie en la sangre tiene 5 nanómetros, luego un polen 6.000. Podríamos decir que nuestro producto es 100 veces más grande que un virus, más pequeño, me corrijo, más pequeño que un virus, por ejemplo. Fíjense en dimensiones, es muy interesante verlo y conseguimos además producirlo en una escala enorme. Gracias a ello conseguimos entrar en algunos mercados que antes era imposible incluso por el precio. Hoy, produciendo nanoproductos metálicos y no metálicos en la escala que hoy conseguimos producir, que hoy lo hacemos entre 5 y 10 toneladas, montamos una fábrica para hacer 5 veces más. Antes trabajábamos solo con salud, electrónica, el valor añadido grande. Ahora pasamos a cualquier mercado, ¿no? Agro, en fin, N mercados que no aguantan grandes aumentos de precios de productos. ¿Qué es la nano? ¿Qué puede hacer una nanopartícula? ¿Qué puede hacer una nanopartícula? Una nanopartícula tiene las mismas características que un producto, pero más grandes. Cuanto menor la nanopartícula, mayor es su reacción. Atención. De modo que el gran negocio, el gran tema de la nanopartícula, y eso se lo cuento siempre para los que no lo entienden, perdón para los que ya tienen mucho conocimiento, pero que más o menos todos estemos en el mismo nivel. Cuanto menor la partícula, mayor la acción. Y esto es por la mayor superficie de contacto. Se lo voy a intentar explicar mejor. Si pensamos en una cancha de tenis, la llenamos de pelotas de baloncesto, por ejemplo, pues vas a necesitar 500 pelotas de tenis, ¿no?
y solo con ese contacto pues van, solo en el piso pues contactarán el 5 un 10% y de baloncesto. Y si pones pelotitas de tenis, por ejemplo, pues conseguirás en vez de un 5% de contacto, pues conseguirás más contacto, un 20 o un 30%. Eliminemos esas pelotitas de tenis y pongamos granitos de arena. Entonces vas a conseguir pues prácticamente un 80% de contacto con la superficie de la cancha, pero tendrás que poner 100.000 millones de granitos de arena. Ahora vamos a poner nanopartículas. ¿Qué es la nanopartícula? Pues es algo que es 1000 veces más pequeña que un granito de arena. Vamos a llenar esa cancha de tenis con esas nanopartículas y vamos a conseguir entonces poner el contacto en 99.999% de esa cancha. Esa es la gran diferencia de la nanopartícula. Entonces, para cada nanopartícula, claro, hay una característica distinta. Y también por esa razón, con muy poca cantidad conseguimos alcanzar una alta eficiencia. Les doy un parámetro aquí que siempre ha sido para nosotros algo muy interesante. En Brasil se utiliza mucho el óxido cuproso en el campo. El óxido cuproso en el campo, que acaba con plagas, mata microorganismos, es un sal de cobre. Hicimos una comparación, nosotros y una gran empresa multinacional, hicimos una comparación y para cada 700 kilos que se ponía de óxido cuproso, se ponía 1 kilo de nanopartículas. Fíjense, siendo que para una hectárea hoy normalmente poníamos 25 gramos de nanopartículas de ese óxido. Entonces, eso es la economía verde. No vamos ya a contaminar como contaminábamos antes. En fin, esta es la idea siempre de la nanotecnología. Y volviendo a este tema, ¿qué más cosas hacen las nanopartículas? Podemos además controlar la liberación del activo. ¿Y para qué? Para poder ir exactamente hacia donde es necesario, poco a poco, para lograr una mejor eficacia. Y con muy poquito y muy bien ubicado, hacemos muy eficaz ese producto y de esa forma ponemos cada vez menos y cada vez más enfocado. Como en la charla anterior, Alessandro lo explicó muy bien, con ppm conseguimos muchísimas cosas que en granos mayores no lo lográbamos. Y por esa razón les digo que es una ciencia del futuro, porque es verde, es ecológica, es eficaz. Otra característica es el aumento de la resistencia mecánica. Después vamos a ver por algunas crisis que hemos vivido, hacemos mucho el aumento de la resistencia mecánica con varios tipos de nanopropiedades. En nanocalcio, por ejemplo, tengo 8 tipos de nanocalcio, minerales, y uno muy interesante que lo hacemos de la cáscara del huevo. Aquí ya estamos de la economía circular incluso. Ese que hacemos de la cáscara del huevo es una reacción impresionante, increíble realmente, y la utilizamos para algunos clientes y para algunos proyectos. Utilizamos aquella pielecita que está entre el huevo y la cáscara, que es impresionantemente rica, sobre todo para el sector de agro. Para el plástico, elimino totalmente esa pielecita que no sirve, al contrario, nos estorba. Toda la parte de plásticos y polímeros, eliminamos aquella pielecita y hay una resistencia en 30 y 45% más, y luego les vamos a hablar sobre ese caso que es muy, muy interesante, ya lo verán.
La parte antimicrobiana, aquí perdón porque la internet está fallando, la parte antimicrobiana lo hacemos sobre todo con cobre y zinc. Y dentro de la parte microbiana hacemos desde shelf life para alimentos, también lo ponemos en empaques internos para conseguir shelf life para lo que lleva dentro. Hay una serie, es muy interesante realmente porque el cobre y el zinc sencillamente eliminan 99,5% de las bacterias y los microorganismos. Entonces, utilizando solo un poquito, estamos hablando de 0,02 en productos. O sea, además de que se hace algo muy barato, es muy saludable también, es prácticamente cero tóxico, nunca digo cero porque si no, claro, me matan aquí, me castigarían, pero es prácticamente cero tóxico y además tiene un long lasting muy largo, te va a durar un día, 2 días, hasta que te laves las manos, en fin, te protege bastante. Y así podemos hacer varios productos. Podemos nosotros con nuestros clientes, claro, hacemos varios productos disruptivos que entran al mercado incluso de una forma más fácil porque está al mismo precio, mucho más sano, no es tóxico y con características que el anterior no tiene. Luego les voy a dar ejemplos sobre eso. Aquí vamos a hablar un poquito sobre los polímeros, que es algo que me parece muy interesante y para eso estamos aquí. El PU hoy es hecho para hacer miles y miles de productos diferentes, cada vez más usados. Como estaba diciendo, nosotros podemos darles resistencia mejor, coloración mejor, eficacia mejor, podemos darles también biosidad, es decir, podemos darles una serie de características, siempre con nanopartículas, con productos para productos finales, para justamente usar menos polímero o para que dure mucho más o para darles las características que los clientes nos pidieron. Tenemos algunos casos, algunos productos muy interesantes. Toda legislación y toda normativa de ESG, las personas quieren usar menos polímeros, pero en varias empresas nosotros logramos tomar los envases que ellos tienen y agarrar algún tipo de nanocalcio. Como dije, hay varios y logramos darle mayor resistencia. Dándole mayor resistencia, se puede afinar su pared y así gastar 30 o 40% menos de materia prima. Y de esa manera se puede entrar en la economía verde. Básicamente nosotros estamos dando 0,1 de nanopartículas resistencia para esos envases y podemos poner la materia prima. Todos ganan con eso, especialmente en el futuro. Y otro pedido que nos dieron fue este. Y hoy ya es una realidad. Es una empresa que pidió que dentro del envase ella quería sacarle la acumulación de suciedad en microorganismos. En otras palabras, se quería dar el shelf life del producto, pero en su botella. Nosotros pusimos internamente un coat con otras tecnologías donde los ios que salían de la pared del envase lograban matar los microorganismos y llegamos a conseguir el máximo del doble de shelf life. Nuestro trabajo es del 75% más de shelf life. Eso en los envases en la parte interna.
El producto tiene que ser líquido. Acabamos de ver eso, envases tecnológicos para conservar los alimentos internos y adhesión. Ustedes van a ver en la próxima diapositiva muchos productos y el consumidor reclamaba que no se podía sacar, como por ejemplo crema dental. Logramos sacar este producto internamente y pasar un aceite para poder sacar 99% del producto interno. Y fue así muy interesante porque ellos hicieron una campaña de marketing mostrando eso. Entonces, de nada sirve pagar 10% menos si usted deja 10% de su producto dentro del envase. Entonces, fue una gran campaña. Cuando nosotros hablamos de nanopartículas para aumentar la resistencia mecánica, estamos hablando de cualquier tipo de material. No necesitan ser botellas, PET, PU, cualquier tipo. Por lo tanto, son tejidos automotrices, porque queremos que sea biocida. Por lo tanto, tenemos varias reuniones de automotrices, de empresas automotrices, y el sueño de ellos es entregar el biocida, por ejemplo, niños de biocida, pero con salud, para acabar con microorganismos, con el olor, etc. Y el director de una empresa automotriz de nombre nos pidió el siguiente producto. Yo necesito que nuestro aire acondicionado no suelte ese olor de humo que todos conocemos. Pasan 2 o 3 meses sin usarlo y ahí viene. Llegó una mamá con un niño que no es y dijo, hicimos a partir del filtro, hicimos toda la parte de nanocobre, incluso un coaching dentro, solamente pintado, y eso acabó totalmente con el mal olor de ese aire. Entonces estamos diciendo, esta diapositiva muestra que los microorganismos son el fin del mundo. Entonces podemos acabar con microorganismos de una manera bastante interesante. Entonces, sin ácaros, por mucho tiempo, simplemente poniendo un PU nanocobre, que puede ser justamente, yo veo la solución, y ellos quieren que quede de este color, en esta pieza de nanocobre. Entonces estamos viendo aquí que no habrá ácaros de ningún tipo de insecto por muchos años. Ese es el efecto long lasting que quería decirles. Y para quien no tiene este color, nosotros logramos sacar el color del cobre para quien tiene este tipo de problema. Pues bien, claro que nosotros queremos hablar sobre esta esponja realmente biocida. Yo les puedo decir, mientras haya una esponja, habrá biocida. Eso porque el cobre tiene long lasting. Esta es una pieza de Virotex, ustedes deben conocerla, está en 14 países.
Pero no me refiero solo a esponjas de PU, sino cualquier tipo de esponja. Los paños de telas, incluso si ustedes entran a su sitio web, ustedes van a ver que hay una enorme gama de productos, todos a base de nanocobre, y empezando ahora, en la pandemia. Y 70% de sus productos son así. Podemos hablar de resistencia a la abrasión, de control de odores para calzados y todo tipo también de necesidades que un calzado puede tener por ese lado, especialmente en resistencia a la abrasión y acción bacteriana. Este es el caso del antiadherente que les comenté que fue muy interesante. Entonces logramos transformar su empaque internamente en superhidrofóbica y oleofóbica. Así, 99% del producto que está dentro del envase sale. Y claro que se hace una campaña para eso y es muy fácil. Es un tema de poner Master Bread dentro de la máquina infusora. Bueno, ¿dónde podemos trabajar? Trabajamos fuertemente en el agro, siempre y cuando se logre una alta producción. Se puede decir que entramos con mucha fuerza en el agro, incluso porque el agro necesita, por ser una ciencia verde, necesita justamente eso. Hoy nosotros estamos logrando, gracias al cobre, al calcio, al zinc y varios otros tipos de nanopartículas. Es interesante que ustedes lo sepan, que logramos hacer la cantidad que deseamos y el formato que deseemos, porque el formato de la nanopartícula también es muy, pero muy importante. Y la pureza que nosotros deseemos. Basta decir que nuestro nanocobre, que nosotros hacemos de 12 nanómetros a 130 nanómetros, a pesar de considerar un nano por debajo de 100 nanómetros, dejémoslo claro, pero a veces no es competitivo o no es necesario. Por lo general no es necesario. Entonces podemos hacer estas tres cualidades, que es tamaño, cantidad, pureza y formato. Y esas cuatro cualidades son para cualquier tipo de nanopartícula que nosotros hagamos. Y el agro agradece mucho porque en lugar de colocar productos altamente tóxicos para matar los microorganismos o las enfermedades, nosotros actuamos con metales que además de matar los microorganismos, trabajan también como micronutrientes. Los embalajes de alimentos, una gran parte de ellos, por los que trabajamos, tiene una vida útil de los envases para así poder lograr formatos especiales y resistencias especiales, trazabilidad, etc. También tenemos una línea importante de los envases. Eso es muy importante porque barateamos los envases de una manera muy grande y siempre con esa línea SG, que para nosotros empezamos con ella y nos quedamos con esa historia. Es muy interesante mencionar también ahora la construcción. Es extraño, pero estamos logrando poner nanotecnología, especialmente en concreto, para usar mucho menos hormigón, para que sea cada vez más durable y cortar costos. Cortar costos con impacto ambiental excelente, porque cuando nosotros hacemos una tonelada de hormigón, hacemos una tonelada de hormigón en el aire. Y así logramos trabajar con hormigón
poniendo 30 o 40% menos con la misma durabilidad. Por otro lado, una gran empresa de mineración puso los restos de sus minerales que estaban abandonados, que tenían que acabar. Les voy a contar lo que ocurrió aquí en Minas y transformar ese resto en concreto, juntamente con la nanotecnología. Esto está siendo exportado porque fue llamado de concreto verde. Se hace concreto poniendo 20% de CO2 en el aire. Sobre esto ya es más antiguo, pero es muy interesante ver lo que podemos hacer, especialmente con los antibacterianos, porque ahí hablamos de acabar con el mal olor, con las manchas, etcétera. Tenemos mosquitos, zancudos, cualquier tipo de enfermedad que viene junto con eso y las manchas. Y ahora tenemos un contrato con un gran productor textil de darle más comodidad al algodón. Por lo tanto, estos son los productos. Queremos dar más confort y queremos darle más confort de seda al algodón. En el lubricante estamos primero con la inducción de fricción y de desgaste. Eso especialmente tomando partículas de cobre con un formato distinto. Baja la temperatura y absorbe el desgaste y la fricción. Y se prolonga la vida de los motores, las máquinas, los equipos, y ahora nosotros estamos trabajando fuertemente con el biodiesel, porque con 30% de biodiesel para el próximo año se tendrá un shelf life muy rápido, muy bajo, y vamos a estar trabajando para lograr un shelf life que dure al menos casi 4 o 5 meses. En salud y personal care, no tengan dudas. Queremos acabar con la contaminación cruzada. Y eso puede ayudar mucho. Si ustedes piensan en una clínica, en un dentista, ¿qué plástico? ¿Cuánto PU hay? Entonces, ¿cuántos polímeros podemos pensar desde lavar un piso, las paredes con tecnología nanocobre, hasta incluso hacer un piso o hacer un forro con nanocobre para poder acabar con todo esto? Además, les voy a mostrar hasta ahora un producto para acabar con los problemas que el alcohol en gel nos pone. Entonces, no es acabar con contaminación cruzada en sí, pero sí pensamos en todo lo que podemos hacer dentro de un hospital con la tecnología nuestra, con la tecnología de los que antes hablaron, que tenían una tecnología avanzada. Podemos, con la contaminación cruzada, inducir algo muy cerca de cero y pensar que hoy en Brasil mueren entre 45.000 y 175.000 personas al año de infección. Es decir, ellos entran para que les saquen una uña clavada y mueren por infección hospitalaria. Y es eso lo que queremos que acabe. Y así, era eso lo que les decía de home care, de infección. Y no se olviden que nosotros tenemos una tecnología que, además de acabar con todos los microorganismos, tenga un long lasting, es decir, actúa por muchos y muchos días, meses. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, de nanocobre.
que es 100% metal. Estamos hablando de una partícula cero. Y ahí pone los microorganismos y cuando el microorganismo muere, es así, funciona de esa manera. Y si murió por iones positivos, va a poner los negativos que la nanopartícula captará y se retroalimentará. Y así trabajará por mucho y mucho tiempo. De esa manera, no existe la menor posibilidad de que un producto con nanotecnología esté inerte. No, siempre estará matando los microorganismos. Tenemos aquí las pinturas de recubrimiento. Pinturas y recubrimiento, porque tenemos pinturas contra UV, contra abrasión, contra manchas, etc. Podemos recubrir cualquier pieza de PU para así dar más seguridad. Cualquier cosa con higiene y seguridad. Tenemos aquí N productos que pueden trabajar con esto. Por lo tanto, por un mundo mejor, más saludable y más verde. Y la función inteligente, que son implantes, que son repelentes de agua. Oscar, disculpe interrumpirlo. 2 minutos más para concluir, por favor. Sí, perfecto. Gracias, Oscar. Y así logramos entonces acabar de esa manera para poder transformar este mundo en algo más verde. Muy bien. Además de estas características, también estamos hablando de varios patógenos, también cuando tenemos todas las pruebas listas, y también podemos decir que hoy día se está trabajando con 8.8 millones, aquí nosotros, Gustavo Alexandre y unas cuantas otras fábricas más de nanotecnología. En el mundo son 8.8 mil millones, aumentando en un 33% al año, para que vean lo fuerte que es esto al año. La Nano Brasil para esto está lista y lo que quiere entregar es un producto listo para que los clientes ya puedan utilizar ese producto y conseguir las características que nos piden o de utilizar la nanotecnología. Y así nosotros vamos a vender el producto. Ya estamos listos para tener la alta producción tanto en las nanopartículas como en el producto final. Tenemos varias formas de trabajar, siempre con TRLs. Y aquí les dejo mis contactos para cualquier tipo de pregunta que me quieran hacer. He acabado 1 minuto antes. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, bueno, tenemos los contactos de Oscar para preguntas. Oscar, una vez más, muchas gracias. Oscar ya es un aliado nuestro de otros eventos. Es impresionante cómo conseguimos complementar las informaciones, ¿verdad? Como el campo de utilización es muy amplio realmente y solo va a ir en aumento. Así que, Oscar, muchísimas gracias. En agosto del año que viene, de 25 a 27 en FEIPLAR, nos encontraremos una vez más. Siempre juntos. Muchas gracias por la oportunidad. Y muchas gracias a nuestros nanocolegas, nanocompañeros. También me ha encantado eso de nanocolegas. Voy a buscar a mis nanoclientes también, claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Un abrazo.